Muy bien, buenas noches hermanos, espero que anden bien y es un gusto poder nuevamente estar con ustedes compartiendo un tiempo con la palabra de Dios. Y ya es de noche, ya la hora está avanzada y qué bueno es poder terminar el día meditando en la palabra de Dios. Así que le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Habacuc. Recuerde que en el día de ayer comenzamos nuestro devocional en el libro de Habacuc y vamos a seguir recorriendo este pequeño libro con una gran enseñanza. Y en este momento, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver Habacuc capítulo 1 del versículo 5 hasta el final del capítulo 1, es decir, hasta el versículo 17. ¿Sí? Para recordar un poquito, Habacuc, su nombre significa abrazo, fue el profeta a Judá, a Jerusalén específicamente. Ese fue el terreno de su ministerio específicamente eh, allí en Jerusalén. En el día de ayer habíamos visto una introducción, habíamos visto un poquito el panorama, el contexto en el cual el profeta estaba viviendo y en el cual el profeta escribe su libro. Ahora vamos a comenzar a partir del versículo 5 hasta el versículo 17 y quiero que podamos hacer una lectura. Dice así el versículo 5: mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando si os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia, su dignidad. Sus caballos serán más ligeros como leopardos y más feroces que lobo nocturno, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terreplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Y como verán, habíamos dicho que el libro de Habacuc, en su estructura, podemos ver dos preguntas por parte del profeta. La primera pregunta era en el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué, Señor, me haces ver iniquidad? Pero tenemos una segunda pregunta que se encuentra en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego allí en el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En este momento, ¿sí? En el día de hoy, quiero que podamos prestar atención al profeta Habacuc, quiero que podamos ver al enemigo, ¿sí? Es decir, a Babilonia, que iba a ser la nación que Dios va a levantar para castigar a su pueblo, y quiero que podamos terminar concentrándonos
en la persona de Dios. Así que en primer lugar vamos a ver al personaje Habacuc. Podemos ver que Habacuc era una persona que tenía comunión con Dios. El versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Hermanos, Habacuc era un hombre que estaba en comunión con Dios. Era un hombre que caminó cerquita de Dios, pero no solamente tenía comunión, él tenía conocimiento de Dios. El versículo 12 dice: oh Jehová, Dios mío, santo mío. Habacuc sabía quién era Jehová. Habacuc sabía de que Dios, en su carácter, en su esencia, en su naturaleza, Dios es santo. Pero tenía un problema: estaba confundido. Estaba confundido, él estaba confundido. Recuerde de que el título que pusimos en el capítulo 1, un profeta angustiado, o la angustia de Habacuc. ¿Por qué? ¿Por qué Habacuc estaba angustiado, estaba confundido? En primer lugar, Habacuc no podía entender por qué su pueblo continuaba en pecado y en pecado y en pecado, y Dios no obraba. Esa es la primera pregunta. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no responderás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? La primera pregunta, que es una pregunta que cuestiona a Dios, de tal manera que Habacuc empieza a dudar un poquito. Su confusión era tal de que él no veía a Dios obrando. Era tanta la maldad y el pecado que había en el pueblo. Recuerde de que la ley era debilitada, la justicia era torcida y el rico se aprovechaba del pobre. Era tanto el pecado que había en la nación del pueblo de Dios. Y Habacuc cuestiona: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no obras? Tú eres santo, Señor. Ese era el cuestionamiento de Habacuc. Él no entendía las circunstancias. Él no entendía las circunstancias, pero nunca dejó de clamar a Dios. Y sabe que las circunstancias que nos rodean nos tienen que llevar a clamar a Dios, nos tienen que llevar a aferrarnos a Dios. Las circunstancias nos ayudan a conocer a Dios. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias extremas en nuestra vida, de tal manera que esas circunstancias nos van a llevar a poder conocerle de una manera diferente, a conocerle de una manera especial. No solamente le vamos a conocer de una manera especial, sino que Dios va a usar circunstancias que no entendemos. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Y sabe que la situación en que estamos viviendo hoy en día, hay muchas personas que ante esa situación se van a rebelar contra Dios. Hermanos, nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, estas circunstancias que nos tocan vivir, por más que no la entendamos, ¿sí?, tiene que ser una oportunidad para formar nuestro carácter, para poder formar a Cristo en nuestras vidas, para poder aferrarnos más a la comunión, a la oración y a la lectura de tu palabra en medio de circunstancias que nos confunden y que no la entendemos. ¿Y cuál era la confusión del profeta Habacuc? No solamente él veía un Dios que estaba en silencio, que aparentemente era indiferente ante la circunstancia y que no estaba obrando. Entonces Dios le va a responder, versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando os contare no la creeréis. Del versículo 5 al versículo 11, Dios contesta la pregunta del versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 1.
Y Dios le dice, mira, Habacuc, yo voy a hacer una obra en estos días, que cuando te la cuente, no me vas a creer. Y sabes que Dios le dio una respuesta inesperada a Habacuc. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 6? He aquí yo levanto a quiénes? A los caldeos. Ese era Babilonia, los caldeos. He aquí yo levanto a los caldeos. Ahora, presta atención acá. Dios iba a levantar una nación, potencia mundial en aquel tiempo, para poder castigar a su pueblo por causa de lo que leímos en el versículo 3 y en el versículo 4, por causa del pecado del pueblo de Dios. Y Dios iba a mandar juicio, iba a castigar a su pueblo con una potencia mundial en aquel tiempo que eran los caldeos. Ahora, ¿usted se fijó cómo Habacuc describe a esta nación? Dice el versículo 6, fíjese, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Era una nación no solamente cruel, sino que era una nación que tenía el objetivo de conquistar ciudades, lugares, provincias. Versículo 7, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Era una nación que no aceptaba ninguna otra ley. Ellos eran los que dictaban las leyes. Ahora mire su ejército, versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Versículo 11, luego pasará como el huracán. En estos últimos años, muchos países han sido azotados por huracanes, ¿se acuerdan, no? Y vimos los resultados del huracán. Habacuc compara a esta nación como un huracán. Podemos decir que esta nación era un monstruo. Y dice el versículo 11, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El Dios de los caldeos era su poderío militar, era su mismo ejército. Ese era su Dios. Esta nación iba a castigar. Dios, a través de esta nación, a su pueblo. Y Dios les responde. Dios les responde. Pero va a surgir otro problema. Y aquí viene la segunda pregunta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Versículo 13. Muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La respuesta de Dios no solamente Habacuc va a saber que estaba confundido, sino que todavía su angustia se va a intensificar y va a crear otro segundo problema, y Habacuc nuevamente va a cuestionar a Dios, y sencillamente lo que Habacuc le está diciendo, Dios, ¿por qué usas a un pueblo mucho más malvado que tu pueblo, Judá? Dios, ¿por qué vas a usar una nación mucho más pecadora que tu mismo pueblo? La respuesta de Dios había creado un segundo problema para Habacuc. Señor, tú eres santo, tú eres limpio. ¿Por qué vas a usar una nación mucho más impía, mucho más cruel, mucho más pecadora que tu mismo pueblo? Y vemos que Habacuc no podía
entender el obrar de Dios. Habacuc recibió una respuesta inesperada. Y sabe que cuando usted ora, Dios puede responder inmediatamente. ¿Sí? Dios puede decir no, puede decir sí. Dios puede demorar su respuesta. Pero muchas veces tenemos que aprender esto, hermano, de que muchas veces Dios va a responder y va a obrar de una manera que no esperábamos. Va a ser un obrar inesperado. Y muchas veces nos hacemos expectativas de que Dios va a obrar así y de que todo va a ir sobre rieles y que Dios va a acomodar todas las cosas, pero creemos que lo va a hacer conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, conforme a mis planes, conforme a mis pensamientos, y ¡pum! Dios contesta de una manera inesperada, totalmente contrario a lo que yo me imaginaba, a lo que yo estaba pensando. De esa misma manera, Dios responde a la oración de Habacuc. Ahora, ya quiero ir terminando este devocional, porque en estos versículos, en estas dos preguntas, y en una sola respuesta, porque la respuesta de la segunda pregunta la vamos a ver a partir del capítulo 2 en el día de mañana. Quiero que podamos prestar atención, que este libro nos muestra a Dios de una manera única y especial. Dios dice así: yo levanto a los caldeos. Y acá podemos ver a un Dios que tiene dominio sobre las naciones de la tierra. Y sabe que en el libro de Daniel, por allí en el capítulo 2, no lo quiero buscar para no alargarme mucho, pero ahí en Daniel vas a ver que dice en el capítulo 2, versículo 20 y 21, dice que Dios quita y pone reyes. Isaías capítulo 40, versículo 15, versículo 17, versículo 23, ahí Isaías dice de que para Dios las naciones no son nadas, no son nada. Y allí en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice de que Dios hace conforme a su voluntad y nadie puede detener el obrar y la mano de Dios. El libro de Habacuc, hermanos, hoy nos muestra a un Dios soberano, a un Dios que reina sobre las naciones de esta tierra. Nosotros tenemos un presidente, pero arriba de nuestro presidente hay otro que reina, que es el Dios soberano, es el Dios de los cielos. Y aunque las circunstancias muestren lo contrario, como en los tiempos de Habacuc, usted tiene que saber de que Dios es soberano y que Dios está detrás del escenario, llevando adelante sus propósitos y sus planes eternos. Habacuc no podía ver a Dios obrar. Era tanto el pecado, y hoy, hermanos, vemos tanto pecado en nuestra sociedad, en nuestra nación, en todo el mundo entero. Vemos tanto pecado, tanta injusticia. ¿Cómo cuesta muchas veces humanamente ver a Dios? Pero usted tiene que saber y confiar y creer de que Dios está detrás del escenario, en control, no solamente de las naciones del mundo, sino también de su propia vida. Porque Dios es soberano del planeta Tierra, Dios es soberano sobre su creación, Dios es soberano sobre los reyes de la tierra, pero también la soberanía de Dios también llega a su vida y Dios es soberano sobre su propia vida y tiene el control de su propia vida. Y esto es lo que hoy aprendemos en el libro de Habacuc.
Ahora quiero terminar ya para no alargarme, alargarme tanto. Solamente para mencionar que del versículo 13 al versículo 17, Habacuc va a describir a los caldeos, a Babilonia, y va a describir cómo ellos van a capturar a los hebreos, a los judíos. Va a mostrar y describe cómo va a ir conquistando a las naciones vecinas, incluyendo al pueblo de Dios, tratándolos y atrapándolos y capturándolos como a peces. Y en el capítulo 2, Dios va nuevamente a dar una segunda respuesta de por qué Dios va a usar una nación mucho más impía y pecadora que su propio pueblo. Soberanamente Dios decide usar a los caldeos para disciplinar, para castigar a su pueblo, a Judá, a los hebreos, y llevarlos cautivos a Babilonia. Y quiero que podamos terminar con Isaías. Me voy a ir al libro de Isaías, capítulo 55. Dice así, Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, y estos versículos nos muestran de que muchas veces nuestros deseos no van a ser los deseos de Dios, nuestras expectativas no van a ser las expectativas de Dios, que nuestros planes no van a ser los planes de Dios, y que muchas veces Dios va a obrar de una manera inesperada, de tal manera que vamos a quedar como Habacuc, perplejos. Pero aún en medio de esa circunstancia, el capítulo 2 en el día de mañana nos va a mostrar cómo Dios, cómo Habacuc, sin entender mucho el obrar de Dios, aún en medio de la confusión, Habacuc va a confiar y va a descansar en Dios. Y el resultado es el capítulo 3, que queda para más adelante. Así que recuerda, hermanos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Le está costando confiar en Dios? ¿Le está costando ver a Dios obrar? Yo creo que hoy Habacuc nos muestra, nos anima y nos alienta a poder estar tranquilos y saber de que Dios tiene dominio, control y es soberano sobre el mundo, sobre las naciones y también sobre nuestras propias vidas. Y sabes que tenemos que aprender que la circunstancia que Dios permite que vivamos tiene que ser una oportunidad para poder conocer a Dios de una manera diferente, de una manera especial. Y Dios quiere darse a conocer a su vida y a mi vida. Dios quiere darse a conocer a través de su palabra, pero también Dios quiere que usted le conozca a través de la experiencia. Esas experiencias complicadas, difíciles, que traen incertidumbre y confusión,
en nuestras vidas. Por eso Dios